Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con José Rijo Presbó, que es el director general de presupuesto. Don José, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Dani, Oscar, Buenos días, Freddy, licenciado. un gran Bienvenido, placer. licenciado. Bueno, a usted le ha tocado manejar presupuesto en un tiempo especial. Bueno, En un tiempo especial. demasiado especial, ¿no? Una pandemia que se ha llevado a casi todas las economías del mundo, Sí. ¿no? El 90% de los países en decrecimiento, y un 30% de los países con crecimiento de la deuda por encima del 100% de su Producto Interno Bruto. Indudablemente que ha sido un gran reto a lo que estamos enfrentando. ¿Cómo manejarse ahora en este cóctel de complicaciones? Ayer, por ejemplo, hacíamos referencia a lo que analizaba la FAO con respecto a los commodities, el alza de precios, lo que está ocurriendo aquí, o lo que se está viviendo aquí como reflejo de lo que pasa en el mundo con los combustibles. Además, ¿cómo manejarse? ¿Cuál es la recomendación para manejar un presupuesto en medio de todas estas cosas y el gobierno tratando de cumplir con algunos programas especiales de asistencia a la gente? Bueno, realmente ha sido, al nosotros llegar el 16 de agosto, nos encontramos con una situación muy precaria, muy difícil. Una caída de los ingresos, una falta de presupuesto para complementar todos los programas sociales de quédate en casa, para ti, FASE, ¿no? Lo que nos llevó a que en los primeros 5 días tuviéramos que reformular el presupuesto del 2020. Y esa reformulación pues nos permitió mantener todos estos subsidios hasta diciembre, representando una erogación de cerca de 90.000 millones de pesos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto. Igualmente poder cubrir todo lo que tenía que ver con la vacuna, las pruebas PCR, las camas de UCI, incorporar nuevos médicos, a aplicar unos 10.000 millones de pesos para que se iniciara la educación a distancia. Es decir, y nos planteamos un déficit para finalizar el año 2020 que iba a rondar cerca de los 420.000 millones de pesos. Sin embargo, logramos un recurso de eficientización interna por encima de 66.000 millones de pesos que nos permitió reducir el déficit y los gastos alrededor de 77.000 millones de pesos. Y ese manejo de identificación de gastos de dispendio no prioritario es lo que nos ha permitido ahora también reiniciar el año retomando los programas básicos de quédate en casa y FASE, a irlos desmontando e impulsando todo lo que tiene que ver el combate a la pandemia. Es decir, la primera es la salud y tratar de generar empleo. Lo que ha sucedido en la República Dominicana es que nosotros veníamos diciendo por muchos años que el modelo económico dominicano creaba desigualdad, que no estaba sustentado en una economía robusta, seria, sino en un alto endeudamiento que no traía retorno al país y que obligaba, por eso en la Estrategia Nacional de Desarrollo se estableció que para el año 2015 debió de haberse hecho el pacto fiscal. Lo único que se prefirió ir a lo fácil, a lo cómodo de endeudar el país, y este año de cada 100 pesos de impuesto que pague la gente, 34 pesos son para pago de intereses, solo de intereses. Entonces, para eso tenemos que tomar medidas conjuntamente con el sector privado. Hay una serie de acuerdos, por ejemplo, con los productores avícolas para todo un programa a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios y Agricultura para colocar pollos baratos en la población. Un pollo te trae alrededor, qué sé yo, de casi 4 libras, 3 libras y media, y se está comprando a los productores para mantener a los productores a 50 pesos y se va a vender ese pollo en 125 pesos. Por otro lado, con todos los productores de harina, se está acercando, buscando posibilidades de que el pan que consume la gente no se incremente, porque definitivamente nosotros nos pasamos todos estos años no importando inflación. Es decir, en los países
donde nosotros nos acostumbramos a buscar productos baratos y no fortalecer la industria dominicana, esos países no tenían inflación, sus precios se mantenían muy por debajo. Ahora, al comenzar a aumentar la materia prima, el maíz, el sorgo, el aceite, todo el transporte, hay que saber cuánto se ha incorporado traer un furgón a la República Dominicana. Y esa política de incentivar la importación por los últimos 20 años que hemos tenido, pues nos ha encontrado en esta pandemia con muy débil competitividad industrial. Entonces hay todo un plan de fortalecer la competitividad de las empresas, ir transformando a que el generador del empleo no sea el Estado, sino que sea el sector privado, y conjuntamente con ello buscar alternativas, porque definitivamente es una situación altamente preocupante. Visto lo que está ocurriendo, lo de la pandemia, hay quienes han planteado que el presupuesto que hoy está en ejecución debió ser un presupuesto distinto, debió ser un presupuesto con una proyección de ingresos menor a la que contempla el presupuesto actual, que es prácticamente muy similar al presupuesto del año pasado, que se concibió un presupuesto sin pandemia. Y yo le pregunto, ya estamos ejecutando el presupuesto, ¿no cree que quizás sea sobreestimar los ingresos del gobierno en función de la realidad que tenemos? No, indudablemente que no, es muy al contrario. La estimación de los ingresos que hemos hecho para el año 2021 es el equivalente al del 2019. Ahora, en el 2020 hubo un incremento necesario de gasto, producto de la pandemia, que no se pueden desmontar. El incremento de los médicos, por ejemplo. El año pasado, nosotros dentro de esa eficientización del gasto, pudimos incorporar más de 2 millones de dominicanos que no tenían seguro de salud, para llegar a este año alrededor de 5.200.000 personas, lo cual te está indicando de la desigualdad que existe en la República Dominicana, porque un país que venía creciendo un 6% promedio de su economía, más de la mitad de la población no puede cubrir su seguro y el Estado tiene que ir a cubrirlo. Entonces, nosotros tenemos con los ingresos una gran preocupación en términos de la caída que ha tenido y que ahora sigue sosteniéndose con el turismo. Pero lo que habíamos planificado originalmente era mantener este año, bajar a un déficit de un 3% del Producto Interno Bruto. El mejoramiento del gasto, porque con poca cosa bien utilizado tú puedes hacer mucho. Y se lo dice porque hemos encontrado tantas distorsiones, una estructura del Estado muy hiperatrofiada, con procesos increíblemente difíciles para hacer cercana la inversión de la gente, ¿no? Pero nosotros, siendo realistas, hemos tratado de priorizar la salud, la educación, la inversión pública para generar en pequeñas obras y movimientos a raíz de toda la población. Licenciado, mencionó educación ahí. La mayor partida presupuestaria es para ese ministerio, pero evidentemente que los gastos no son lo mismo que un año escolar normal. ¿Cómo se proyecta? ¿Con déficit o con excedente al final? No, fíjate que la educación, el presupuesto de educación es de 194.000 millones de pesos, porque nosotros tenemos que cumplir con el 4%. Sí. La segunda partida, más importante, tiene que ver con los intereses de la deuda. Son 185.000 millones de pesos que tenemos que pagar este año, solo de intereses, ¿no? La otra partida significativa es la de salud, de 107.000 millones de pesos. Y una cuarta rublo que tiene que ver con las aplicaciones financieras, es decir, con el pago del capital de la deuda y con unos 20.000 millones de pesos que hemos dispuesto para sostener lo que es para las MIPYMES, como fondo de garantía para las MIPYMES, que es uno de los puntales en toda la proyección de la economía. Entonces, educación, estamos trabajando con esos 194.000 millones de pesos, y hay que entender algo.
hay una cantidad de escuelas que van a tener que ser adecuadas, modificadas, reparadas. La cantidad de aulas que se construyó, que tienen 8 o 10 años, tienen necesariamente un nivel de gasto de mantenimiento muy alto. Entonces, aunque se ha reducido la inversión de capital y se ha importantizado más el gasto en fortalecimiento de la educación en términos de los maestros, de los facilitadores, de los supervisores. Pero la partida alimenticia se ha reducido. No, lo de la INAVIE, que es donde está la partida de alimentos, está ahí, es prácticamente la misma partida del año 2020. Es decir, que son alrededor de 25.000 millones de pesos, que no se ha disminuido, José, porque la asistencia de alimentación se sigue manteniendo, lo único que ahora se llevan las raciones directamente a los hogares de los estudiantes, ¿no? Permítanos, José, brindarle una tacita de café Santo Domingo, muchas café gracias. del bueno. Mire, oyéndolo a usted, yo pienso que estamos bien cerca de algo que ya el gobierno ha anunciado por otra vía. El ministro administrativo ha hablado de ese tema, de lo del pacto fiscal. Posiblemente este sea el último presupuesto, el que estamos ejecutando, que se ejecute con el esquema que hemos manejado durante ya buen tiempo. ¿Qué tan cerca estamos del pacto fiscal? ¿Qué cosas se han avanzado en esa dirección para lo del diálogo necesario para esto? Bueno, como todos saben, el año pasado el presidente de la República convocó al Consejo Económico y Social para llegar al pacto, finiquitar lo del pacto eléctrico y también lo del pacto fiscal, que era un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. El Consejo Económico y Social, que está integrado, ustedes saben que la ley que era del 2015 no se había cumplido y no se había integrado realmente la representación que conlleva, que son 15 representantes del sector laboral, 15 del sector social y 15 del sector patronal, y con una coordinación con don Rafael Toribio, una persona que todo el mundo reconoce su capacidad de concertación, de diálogo, de ecuanimidad, y ahí se está discutiendo ya finicar ahora la firma del pacto eléctrico, porque nosotros necesitamos tener el pacto fiscal sí o sí, ¿no? Para mayo por lo menos, porque la política presupuestaria para el año 2022 tiene que presentarse al Consejo de Ministros a más tardar el 30 de junio. Y en la primera semana de julio, el presidente convocará al Consejo de Ministros para conocer esa política presupuestaria. Si no tenemos la reforma profunda, integral a todo lo que es lo fiscal, porque cuando hablamos de lo fiscal es bueno que la gente sepa que hablamos de 3 componentes: de gasto, por un lado, de ingreso y de financiamiento. Entonces nosotros tenemos que ponernos y decir, bueno, ¿cuál va a ser el tope de déficit que nosotros proyectamos para los próximos 3 años y cuál va a ser la necesidad de financiamiento? Pero por el lado del gasto, primero tenemos que demostrar, y es lo que estamos tratando de hacer desde que llegamos al 16 de agosto, es que los recursos, que cada peso que invierta la gente está bien usado. Nosotros, por ejemplo, en la Dirección General de Presupuesto, antes, para usted tener cómo se ejecutaba el presupuesto, usted tenía que esperar 20 días después del mes siguiente. Nosotros ahora, en nuestra portal, cada semana hacemos una publicación de los ingresos y gastos y cómo se va invirtiendo los recursos públicos. Y cada día vamos a ir acercando más la transparencia de la ejecución de todos y cada uno de los gastos. Ahora mismo se está trabajando con la comisión que creó el presidente, presidida por doña Milagros Ortiz Bosch, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el Contralor, el Tesorero, y ¿quién les habla? De la Comisión para la Transparencia, Previsión de la Corrupción y Rendición de Cuentas, para tener un portal único de transparencia, en donde todas las instituciones van a colocar, y ahí va a tener todas las informaciones y es igual para todas las instituciones, guardando indudablemente las especificidades de cada una de acuerdo a las misiones que tienen las instituciones. Licenciado, ustedes como equipo que acompaña en materia de política fiscal al gobierno del presidente Abinader, cuando ven los números de cara a ese pacto fiscal que implicará necesariamente una reforma, como usted bien dice,
que afecta el ingreso, pero también el gasto y el costo fiscal, que le faltó zapato también, que son las exenciones y todo ese tipo de cosas que también hay que afectarlo. ¿De qué monto es el impacto como porcentaje del Producto Interno Bruto que ese pacto fiscal debe tener? Mira, en términos inmediatos. Todas las proyecciones, si queremos ir lo más rápido posible a lograr superávit, es decir, que no tengamos que endeudarnos tanto, nosotros tendríamos que buscar alrededor del 3.5 a 3.8 del Producto Interno Bruto. Estamos diciendo de un impacto fiscal de alrededor de 200.000 millones de pesos. Y esto es un esfuerzo grande, que es sí o sí, porque aquí hay que entenderlo. Fíjense que yo les decía, este año tenemos 4 renglones que representan 633.000 millones de pesos y tenemos un nivel de ingreso de 650.000 millones de pesos. Y con esos 4 renglones no estamos incluyendo ni los poderes, ni todo lo de, nada más atendemos dos sectores, salud y educación. Salud y educación y deuda, ¿no? Son 3 entonces. Bueno, salud, educación y deuda. Sí. Pero cuando digo intereses, por un lado, interés y capital. Intereses y capital, que son los 4 renglones que podemos cubrir. Ahí se va todo el ingreso. Todo el ingreso se va ahí. Entonces, 633.000. 633.000 millones de pesos. De 650. De 650, nada más nos quedan 17.000. Sí. Que se los llevan los poderes, ¿no? Sí. Es decir, Poder Judicial, el Congreso, Cámara de Cuentas. Entonces, señores, y el servicio de la deuda del año que viene será aún mayor. El nivel de crisis de este país. Pero además el servicio de la deuda del año que viene será mayor, porque esta crisis hay que financiarla. Sí, sí. Pero seguir financiándola. Sí, pero como se hizo un manejo de pasivo, se logró extender hasta el 2025 algunos pagos y eso nos alivia igualmente que este año. Pero nosotros tenemos que ir en búsqueda de un equilibrio fiscal. Y para eso, el sacrificio que tenemos que hacer todos, porque óyeme, nosotros estamos demostrando eficientización y calidad del gasto. Queremos y estamos empujando para que sea mejor. Pero nadie quiere impuestos. Nadie quiere que le pongan impuestos. Ahora hay que hacer una revisión, y ahí estoy de acuerdo contigo, Oscar, a todas las figuras, a todo lo que, y al sistema mismo, porque el sistema tiene que simplificarse. Hay sectores que se les cuesta muy difícil todos los meses estar haciendo una declaración de ITEVI, por ejemplo. Y asumir el reto de hacer ¿no? Los anticipos tenemos que revisar. Reducir los impuestos regresivos. Indudablemente. Para cargar más los progresivos, impuestos más directos a la tenencia, al ingreso. Tenemos que revisarlo todo. A la renta. Porque tú tienes, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿no? El 85% de los asalariados de este país no pagan impuestos sobre la renta. Están exentos. Porque tiene un tope de 34.600 pesos y el que gana ahí. Entonces después tú tienes otro rango arriba de 50.000 y paga por la diferencia, ¿no? Pero también... Y el de 70.000 también paga por la diferencia. Entonces, no es justo que el que gane 100.000 esté pagando muy poco. Pero hay y tampoco es justo, discúlpeme, que el que gana 200.000 o la empresa que gane 1 millón de pesos en un año pague lo mismo que un banco que gane 100.000, 10.000 millones. Tiene que revisarse. Por ejemplo. ¿No? Tiene que revisarse. Ambas pagan el 26, todo, 25. Todo. Y a entender que los que han vivido en la bonanza tienen que pagar lo que es la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Y todo el mundo entender que si queremos tener un país equilibrado, tenemos que aportar. Estos son decir, esto que Oscar dice, eso que yo pienso, lo que digo, pero el gobierno tiene ya un esquema, hay algún borrador sobre el que se está discutiendo. Estamos viendo escenarios, comparando, mirando lo que está sucediendo en los demás países que tienen la misma más o menos situación. Lo que sí tenemos claro es lo que si no lo hacemos, lo que va a suceder en este país. Era como si nosotros no tomábamos 5.000 millones de préstamos a final del año pasado, el país hubiese colapsado totalmente. Es decir, es sí o sí. Entonces, yo que he sido un crítico toda mi vida del endeudamiento oye, la realidad de la pandemia nos llevó a
duplicar el incremento de la deuda para poder hacerle frente a la Parecería un crisis. castigo, José, se los tenían guardados. ¿Eh? Parecería un castigo a usted. Óyeme. Se los tenían pero, guardados. pero fíjate que yo tengo una gran satisfacción. Yo me siento muy satisfecho porque en los 6 meses hemos hecho grandes logros. Inclusive la satisfacción de poder conformar y encontrar un gran equipo en la Dirección General de Presupuesto que nos permitió en 5 meses colocarnos y ganarnos la medalla de oro de la calidad institucional que dio el Consejo del Ministerio de Administración Pública el año pasado. Entonces, eso me indica a mí que hay mucha posibilidad de mejorar. Y desde el DIGEPRES nosotros estamos, mira que he encontrado dificultades. Yo tengo hasta un parqueador de carrera. Parqueador de carrera. ¿Qué es eso? Un parqueador de carro. Ok, Que está incluido en la carrera Que de carrera, con que sedes y choferes, Está en la carrera que están en la administrativa. ley de carrera administrativa, Ok. que no lo puedo quitar. Sí. ¿No? Pero tengo además, y me duele decirlo delante de ustedes, yo tengo 3 periodistas allá, que yo no los necesito. Esa fue para la Dirección General ¿Y de están Presupuesto. dentro de la carrera también? Sí, son de carrera, no lo puedo quitar. Hicieron carrera de periodismo, parece, en En la administración pública. la administración pública. Entonces nosotros tenemos que eficientizar el Estado. Pero también encontró seguro muchos servidores públicos capacitados ahí. ¿Cómo? Seguro también encontró muchos No, servidores indudablemente, públicos, porque estoy diciendo que porque esa encontramos medalla de oro también es un trabajo. un gran equipo de gente que tiene 20, 25 Claro. años, ¿no? Que nosotros hemos respetado y que le hemos importantizado. En DIGEPRES habían 4 asesores que ganaban 200,000 pesos. Yo no tengo ningún asesor y le dije a todos los directores y encargados, mis asesores son ustedes y vamos a eficientizar, empodérense de porque yo soy un hombre de paso aquí. Yo no pienso estar permanente, yo no voy a hacer carrera, ¿no? Además que se muere, porque es un trabajo de no. Entonces, eso es acaba el con la gente. fortalecimiento institucional. Y esa es la satisfacción que uno va Licenciado, teniendo. yo he observado varias veces con sentido crítico el porcentaje que ustedes han proyectado para el presupuesto, el porcentaje de déficit que han proyectado para este año 21, un 3%. Visto, van 40 días del año. Se está viendo ya que las proyecciones tal vez, las mejores proyecciones no se están dando. Subiendo el petróleo, estamos hablando de incremento en precios de materia prima, estamos hablando de que retraso en la vacunación, va a extender todavía más la apertura de la economía global. Visto lo que está planteando, ¿ustedes todavía creen que van a mantener esa previsión de déficit? Mira, indudablemente que cuando hicimos el presupuesto, que tuvimos que hacerlo en 45 días, porque teníamos que entregarlo a más tardar el 1 de octubre. No teníamos todos los elementos que hoy, por ejemplo, no teníamos precio de vacuna, no podíamos, ni sabíamos si la vacuna iba a estar o no, ¿no? Solamente el costo de la vacuna nos representa alrededor de 9,000 millones de pesos. Nosotros teníamos presupuestado en reserva unos 2,100 millones de pesos, pero ya ahí tenemos una diferencia de 7,000 que tenemos que buscar, ¿no? Por otro lado, el quédate en casa y el FASE lo íbamos a eliminar, sino nada más hacer lo que la propuesta del presidente de la doble, es decir, de duplicar lo que se estaba haciendo en el programa Comer es Primero. Lo hemos mantenido hasta abril con un desmonte gradual y en mayo entonces quedarnos con alrededor de 1 millón de personas. El FASE se ha ido disminuyendo porque la gente se ha incorporado, ha restituido al trabajo, porque FASE, que llegó a 700,000 personas, ya andamos por alrededor de los 60,000. Porque Decía ayer el Pepe Abreu que son 189,000. no, Están suspendidos. Bueno, el problema de la suspensión tiene que ver con el reporte que hace la Tesorería de la Seguridad Social. Okay. No todo está incluido en fase. No, entonces el que está cotizando, pues indudablemente ese sale automático. Es decir, que es un problema también muchas veces de los cruces de las informaciones, porque esto tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, esos gastos adicionales, indudablemente que nos impactan en la posibilidad. Ahora, nosotros no logramos hacer el presupuesto que nosotros queríamos. No pudimos hacer toda la disminución de gastos que no eran necesarios, sino que tuvimos que montarnos en un presupuesto prácticamente estructurado
más o menos igual, porque no tuvimos tiempo de hacer. Ahora, por ejemplo, la semana pasada el presidente ordenó que 669 millones de pesos contemplados en diferentes instituciones para lo que se llaman útiles varios, que eran bonos que se compraban en papeles para el Día de las Madres, de regalarla discrecionalmente cada funcionario a una secretaria o al cumpleaños, el aniversario, pues se eliminaron esos 669 millones. Ya ahí hay 669, bueno, ¿no? Por otro lado también hemos establecido una cuestión que era histórico en República Dominicana. Los ayuntamientos tenían que tomar prestado para pagar a final de año el doble sueldo, ¿no? Nosotros se lo pagamos. Le conseguimos 579 millones de pesos, producto del ahorro que hicimos, para que ellos no tuvieran que endeudarse. Ahora, ¿qué estamos haciendo con los ayuntamientos? Bueno, le estamos reteniendo la 12ª parte para guardarle su salario 13 para diciembre también. Ya que ellos no lo pueden guardar. Ya que ellos no lo pueden... Se lo guardan. No, es que los ingresos son tan exiguos, y como reciben tan poco, pues indudablemente que ese dinero que es gasto corriente lo van a utilizar. Entonces, mire, entonces hay medidas, ¿no?, que iremos compensando. Esos fondos para la UAS, eso que anunció el presidente de la República para la construcción de la universidad. 630.2 millones. Eso se lo van a quitar a los partidos políticos. ¿Lo van a quitar los partidos políticos? No. En la ley de presupuesto que se aprobó en el Congreso, la 222-20, estableció claramente que para los partidos políticos dentro de la Junta Central Electoral había una partida de 630.2 millones de pesos. Y los otros 630.2 millones de pesos serán transferidos a partir del reformulado para la construcción de porque así lo consignó la adenda. Se había concebido que era para los partidos originalmente. Bueno, y eso está generando un problema con un aliado que ustedes tienen que se llama Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasa? Y es bueno que la población sepa. En la ley de partidos políticos se consigna la distribución de los recursos que el Estado le entrega a los partidos políticos. La distribución, un 80% de esta manera, un 20% de esta manera. Sin embargo, en la vieja ley electoral se establecía que en los años electorales se iba a aportar el 0.5% de los ingresos a los partidos políticos. Y en año no electoral, el 0.25%. Cuando los legisladores de los diferentes partidos aprobaron la ley orgánica del régimen electoral, eliminaron el porcentaje fijo que se establecía en la antigua ley. Por lo tanto, en el presupuesto no hay una obligación de un porcentaje fijo, de una cantidad fija. Hay que darle un peso si no quieren. Es una voluntad que tiene que tomarla el Ejecutivo en su proyecto, y si el Congreso quiere, se lo modifica, porque el dueño del presupuesto es el Congreso. El que tiene la última palabra. No lo puede modificar, ¿no? Se tiene que enviarle adenda. No. Y no puede modificar. Óyeme, ¿qué ha pasado? Que como el Congreso no ejerce realmente su función de fiscalización, se creó, como el PLD tenía control absoluto del Congreso, siempre se ponía el presupuesto por el Senado, ¿no? Y ahí el Senado, pam, lo aprobaba. Entonces, para hacer modificaciones, se creó la figura de la adenda. Era para que el Congreso no asumir la responsabilidad de que le modificó el presupuesto al Ejecutivo. Entonces, el presidente, yo no le quiero modificar su presupuesto, ¿no? Pero necesitamos 100 millones más para acá, mande una adenda. Y se acostumbró a la adenda. Mire, como una manera de negociación entre el legislativo y el ejecutivo. Hay incluido en el presupuesto un aumento que el presidente anunció para los militares. Ya se hizo el de la policía. Se habló de un aumento para los militares. ¿Eso está contemplado? No, en el presupuesto de este año no está contemplado la partida de incremento, pero sí está contemplado en la reformulación que estamos haciendo necesaria para incorporar todo el ascenso. Ahora, sí, para los militares sí se tiene el incentivo COVID de los que están en labor humanitaria, que se ha incorporado ahora, igual que a los médicos
que se le está dando su incentivo Don José, por labores humanitarias. Gracias por su tiempo, mucho éxito. Gracias a ustedes. José Río Presbó. Es increíble, yo tuve que llegar a ser diputado para poderme sentar en el... digo, a diputado no. Cuando yo era diputado me invitaba. Tuvo que ser ministro. Tuve que llegar a ser director de presupuesto para volver a reencontrarme con mis amigos. Usted de la casa, usted de la casa. Varias veces por aquí. Mucho éxito, gracias por acompañarnos. Gracias A ustedes a ustedes. igual, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.